Mentalidad y despertar financiero del abuelo. Mi abuelo decía que sin educación financiera no distingues activos de pasivos y pierdes flujo de efectivo. Aprendí que el capital crece cuando lo conviertes en inversión y no en deuda de consumo. El flujo de efectivo es la sangre del patrimonio, sin él los activos mueren. La inflación castiga a quien no invierte su capital en activos productivos. El interés compuesto premia al disciplinado que reinvierte cada rendimiento. Mi abuelo evitaba deuda de consumo porque destruye flujo de efectivo. El crédito solo sirve si crea activos que generen rendimiento. La inversión sin educación financiera se convierte en pérdida de capital. Los fondos indexados permiten diversificación sin complicaciones. El patrimonio crece cuando los activos superan a los pasivos. Un negocio escalable convierte poco capital en alto rendimiento. Los bienes raíces generan flujo de efectivo si se compran bien. La inflación reduce tu poder adquisitivo si no inviertes. El interés compuesto necesita tiempo y disciplina. La deuda de consumo roba tu futuro financiero. El crédito inteligente construye patrimonio. La diversificación protege tu capital. La inversión constante vence la inflación. El flujo de efectivo paga tus gastos. Los activos generan ingresos. Los pasivos generan deudas. La educación financiera evita errores. El rendimiento se construye con paciencia. Los fondos indexados simplifican la inversión. Los bienes raíces protegen contra inflación. Un negocio escalable multiplica capital. La deuda de consumo destruye riqueza. El crédito mal usado crea pasivos. El interés compuesto crea riqueza. La diversificación reduce riesgo. La inversión crea patrimonio. El flujo de efectivo da libertad. Los activos pagan tu vida. Los pasivos consumen tu dinero. La educación financiera es clave. El rendimiento llega con disciplina. Los fondos indexados ayudan a crecer. Los bienes raíces generan ingresos. La inflación exige invertir. El crédito debe ser estratégico. El negocio escalable genera riqueza. El capital debe trabajar. El flujo de efectivo es prioridad. La inversión es necesaria. La deuda de consumo es peligrosa. Los activos crean ingresos. Los pasivos crean problemas. El interés compuesto multiplica.
La diversificación protege. La educación financiera guía. El rendimiento construye riqueza. Los fondos indexados ayudan. Los bienes raíces fortalecen. La inflación castiga. El crédito debe controlarse. El negocio escalable crece. El capital se multiplica. El flujo de efectivo sostiene. La inversión protege. La deuda de consumo limita. Los activos generan. Los pasivos consumen. La educación financiera transforma. El rendimiento aumenta. Los fondos indexados diversifican. Los bienes raíces producen. La inflación reduce. El crédito impulsa. El negocio escalable escala. El capital crece. El flujo de efectivo fluye. La inversión avanza. La deuda de consumo destruye. Los activos suman. Los pasivos restan. La educación financiera enseña. El rendimiento importa. Los fondos indexados funcionan. Los bienes raíces sirven. La inflación afecta. El crédito suma. El negocio escalable lidera. El capital avanza. El flujo de efectivo crece. La inversión construye. La deuda de consumo debilita. Los activos fortalecen. Los pasivos frenan. La educación financiera despierta. El rendimiento importa. Los fondos indexados ayudan. Los bienes raíces sostienen. La inflación exige acción. El crédito debe usarse bien. El negocio escalable domina. El capital se expande. El flujo de efectivo manda. La inversión gana. La deuda de consumo pierde. Mi abuelo resumía todo así: crea activos, controla pasivos y deja que el interés compuesto construya tu patrimonio. Disciplina, trabajo y control del dinero del abuelo. Mi abuelo decía que la disciplina convierte el capital en activos que generan flujo de efectivo. Sin educación financiera, el trabajo duro termina financiando pasivos. El flujo de efectivo crece cuando controlas gastos y eliminas deuda de consumo.
La inversión constante transforma ingresos en patrimonio. El interés compuesto recompensa al que no interrumpe su estrategia. La inflación castiga a quien gasta sin construir activos. El crédito mal usado destruye capital y aumenta pasivos. Un negocio escalable convierte esfuerzo en rendimiento creciente. Los fondos indexados permiten diversificación automática del capital. Los bienes raíces generan flujo de efectivo si se compran con estrategia. La educación financiera convierte disciplina en resultados. La deuda de consumo roba años de inversión. El flujo de efectivo se protege controlando pasivos. El capital crece cuando se reinvierte. La diversificación reduce errores financieros. El interés compuesto necesita consistencia. La inversión sin disciplina pierde rendimiento. El crédito inteligente impulsa activos. La inflación exige acción financiera. El patrimonio crece con decisiones diarias. Los activos generan ingresos. Los pasivos generan presión. El flujo de efectivo paga libertad. La educación financiera evita errores. El capital se construye con paciencia. El rendimiento se gana con constancia. La diversificación protege el dinero. El interés compuesto multiplica resultados. Los fondos indexados facilitan inversión. Los bienes raíces estabilizan ingresos. La deuda de consumo frena crecimiento. El crédito debe controlarse. Un negocio escalable multiplica ingresos. La inversión construye riqueza. El flujo de efectivo mantiene estabilidad. La inflación destruye ahorro. Los activos crean libertad. Los pasivos crean dependencia. La educación financiera abre oportunidades. El capital necesita dirección. El rendimiento depende de decisiones. La diversificación reduce riesgo. El interés compuesto premia el tiempo. Los fondos indexados simplifican crecimiento. Los bienes raíces generan seguridad. La deuda de consumo limita opciones. El crédito puede ser útil. Un negocio escalable acelera riqueza. La inversión constante gana. El flujo de efectivo crece. Los activos suman. Los pasivos restan. La educación financiera guía. El capital se protege.
El rendimiento se construye. La diversificación equilibra. El interés compuesto trabaja. Los fondos indexados funcionan. Los bienes raíces producen. La inflación presiona. La deuda de consumo destruye. El crédito impulsa. El negocio escalable crece. La inversión avanza. El flujo de efectivo fluye. Los activos generan. Los pasivos consumen. La educación financiera transforma. El capital crece. El rendimiento aumenta. La diversificación protege. El interés compuesto multiplica. Los fondos indexados ayudan. Los bienes raíces fortalecen. La inflación afecta. La deuda de consumo limita. El crédito suma. El negocio escalable lidera. La inversión construye. El flujo de efectivo sostiene. Los activos crean. Los pasivos frenan. La educación financiera enseña. El capital avanza. El rendimiento importa. La diversificación protege. El interés compuesto crece. Los fondos indexados diversifican. Los bienes raíces sostienen. La inflación exige acción. La deuda de consumo debilita. El crédito debe usarse bien. El negocio escalable domina. La inversión gana. El flujo de efectivo manda. Los activos fortalecen. Los pasivos restan. La educación financiera despierta. El capital se expande. Mi abuelo lo repetía siempre: disciplina en inversión, control del flujo de efectivo y eliminación de deuda de consumo construyen patrimonio con interés compuesto. Hábitos, decisiones y control del entorno financiero del abuelo. Mi abuelo decía que tus hábitos determinan si creas activos o acumulas pasivos. La educación financiera convierte decisiones pequeñas en crecimiento de patrimonio. El flujo de efectivo mejora cuando eliminas gastos innecesarios y deuda de consumo. La inversión constante crea resultados gracias al interés compuesto. La inflación castiga hábitos de consumo sin control. El crédito mal usado convierte decisiones en pasivos. Un negocio escalable nace de hábitos disciplinados.
Los fondos indexados permiten diversificación automática del capital. Los bienes raíces requieren decisiones basadas en flujo de efectivo. El rendimiento crece cuando tus hábitos financieros son consistentes. La educación financiera cambia la forma en que usas el capital. La deuda de consumo nace de decisiones impulsivas. El flujo de efectivo mejora cuando controlas tu entorno. El interés compuesto necesita hábitos de reinversión. La inversión disciplinada vence la inflación. El crédito inteligente se usa con control. La diversificación protege decisiones imperfectas. El patrimonio crece con hábitos correctos. Un negocio escalable requiere constancia. Los activos se construyen con decisiones conscientes. Los pasivos nacen de hábitos débiles. La educación financiera fortalece el criterio. El capital sigue tus decisiones. El rendimiento depende de hábitos diarios. El flujo de efectivo se controla. La inversión se mantiene. La inflación se enfrenta. El crédito se gestiona. La deuda de consumo se evita. La diversificación se aplica. Los fondos indexados ayudan. Los bienes raíces se analizan. El negocio escalable se construye. Los activos crecen. Los pasivos se reducen. La educación financiera guía. El capital avanza. El rendimiento mejora. El flujo de efectivo fluye. La inversión crece. La inflación presiona. El crédito influye. La deuda de consumo limita. La diversificación protege. Los fondos indexados diversifican. Los bienes raíces generan. El negocio escalable escala. Los activos suman. Los pasivos restan. La educación financiera enseña. El capital crece. El rendimiento aumenta. El flujo de efectivo sostiene. La inversión construye. La inflación afecta. El crédito suma. La deuda de consumo destruye. La diversificación equilibra. Los fondos indexados funcionan. Los bienes raíces protegen. El negocio escalable domina.
Los activos fortalecen. Los pasivos debilitan. La educación financiera transforma. El capital se multiplica. El rendimiento se construye. El flujo de efectivo manda. La inversión avanza. La inflación exige acción. El crédito debe controlarse. La deuda de consumo limita. La diversificación protege. Los fondos indexados ayudan. Los bienes raíces sostienen. El negocio escalable crece. Los activos generan. Los pasivos consumen. La educación financiera despierta. El capital se expande. El rendimiento importa. El flujo de efectivo fluye. La inversión gana. La inflación presiona. El crédito impulsa. La deuda de consumo debilita. La diversificación reduce riesgo. Los fondos indexados fortalecen. Los bienes raíces se estabilizan. El negocio escalable multiplica. Los activos crean. Los pasivos frenan. La educación financiera guía. El capital crece. El rendimiento mejora. El flujo de efectivo sostiene. La inversión construye. La inflación castiga. El crédito debe usarse bien. La deuda de consumo destruye. Mi abuelo decía que tus hábitos financieros definen tu patrimonio, porque cada decisión impacta tus activos, pasivos y flujo de efectivo bajo el interés compuesto. Inversión, activos y generación de ingresos del abuelo. Mi abuelo decía que la inversión correcta convierte el capital en activos que generan flujo de efectivo. La educación financiera te permite distinguir entre inversión real y pasivos disfrazados. El flujo de efectivo positivo es la base de todo patrimonio sólido. El interés compuesto multiplica cada rendimiento cuando reinvierte sin fallar. La inflación obliga a invertir en activos que aumenten valor. La deuda de consumo elimina tu capacidad de invertir. El crédito inteligente acelera la compra de activos productivos. Un negocio escalable convierte ideas en ingresos constantes. Los fondos indexados permiten diversificación eficiente del capital. Los bienes raíces generan flujo de efectivo si hay análisis. La educación financiera evita malas inversiones. El capital crece cuando trabaja en activos.
El flujo de efectivo paga tu libertad. El rendimiento se construye con paciencia. La diversificación reduce el riesgo. El interés compuesto premia la constancia. La inflación castiga el dinero detenido. El crédito mal usado crea pasivos. La deuda de consumo destruye riqueza. Un negocio escalable multiplica ingresos. Los activos generan dinero. Los pasivos lo consumen. La educación financiera guía decisiones. El capital necesita dirección. El rendimiento depende de estrategia. El flujo de efectivo sostiene todo. La inversión construye patrimonio. La diversificación protege el capital. El interés compuesto trabaja en silencio. Los fondos indexados facilitan inversión. Los bienes raíces generan estabilidad. La inflación exige acción. El crédito debe ser estratégico. La deuda de consumo limita. El negocio escalable domina. Los activos crecen. Los pasivos frenan. La educación financiera enseña. El capital se multiplica. El rendimiento aumenta. El flujo de efectivo fluye. La inversión avanza. La diversificación equilibra. El interés compuesto acelera. Los fondos indexados ayudan. Los bienes raíces fortalecen. La inflación reduce. El crédito impulsa. La deuda de consumo destruye. El negocio escalable escala. Los activos suman. Los pasivos restan. La educación financiera transforma. El capital crece. El rendimiento mejora. El flujo de efectivo manda. La inversión construye. La diversificación protege. El interés compuesto multiplica. Los fondos indexados diversifican. Los bienes raíces producen. La inflación presiona. El crédito suma. La deuda de consumo limita. El negocio escalable lidera. Los activos generan. Los pasivos consumen. La educación financiera guía.
El capital avanza. El rendimiento importa. El flujo de efectivo crece. La inversión gana. La diversificación reduce riesgo. El interés compuesto recompensa. Los fondos indexados funcionan. Los bienes raíces sostienen. La inflación castiga. El crédito debe usarse bien. La deuda de consumo debilita. El negocio escalable multiplica. Los activos fortalecen. Los pasivos frenan. La educación financiera despierta. El capital se expande. El rendimiento crece. El flujo de efectivo sostiene. La inversión avanza. La diversificación protege. El interés compuesto crece. Los fondos indexados ayudan. Los bienes raíces se estabilizan. La inflación exige acción. El crédito impulsa. La deuda de consumo destruye. El negocio escalable domina. Los activos crean. Los pasivos restan. La educación financiera enseña. El capital crece. Mi abuelo decía que invertir bien es simple: crea activos, controla pasivos y deja que el flujo de efectivo crezca con interés compuesto. Creación de patrimonio y crecimiento constante del abuelo. Mi abuelo decía que el patrimonio se construye acumulando activos que generen flujo de efectivo constante. La educación financiera te enseña a convertir capital en inversión con rendimiento sostenido. El interés compuesto multiplica tu patrimonio cuando reinviertes cada flujo de efectivo. La inflación obliga a proteger tu capital en activos productivos. La deuda de consumo destruye la base de tu patrimonio. El crédito inteligente permite adquirir activos que aumentan el flujo de efectivo. Un negocio escalable transforma esfuerzo en ingresos recurrentes. La diversificación protege tu patrimonio ante incertidumbre. Los fondos indexados permiten crecimiento constante del capital. Los bienes raíces generan flujo de efectivo y aumentan patrimonio. La educación financiera convierte ingresos en riqueza. El capital crece cuando se invierte. El flujo de efectivo mantiene estabilidad. El rendimiento se construye con tiempo. La diversificación reduce el riesgo. El interés compuesto acelera crecimiento. La inflación castiga el dinero sin invertir. El crédito mal usado crea pasivos.
La deuda de consumo limita el crecimiento. Un negocio escalable multiplica resultados. Los activos generan ingresos. Los pasivos consumen riqueza. La educación financiera guía decisiones. El capital necesita dirección. El rendimiento depende de disciplina. El flujo de efectivo sostiene el sistema. La inversión construye patrimonio. La diversificación protege el dinero. El interés compuesto trabaja constantemente. Los fondos indexados facilitan inversión. Los bienes raíces generan estabilidad. La inflación exige acción. El crédito debe ser estratégico. La deuda de consumo debilita. El negocio escalable crece. Los activos se acumulan. Los pasivos se eliminan. La educación financiera transforma. El capital crece. El rendimiento aumenta. El flujo de efectivo fluye. La inversión avanza. La diversificación equilibra. El interés compuesto multiplica. Los fondos indexados ayudan. Los bienes raíces fortalecen. La inflación reduce. El crédito impulsa. La deuda de consumo destruye. El negocio escalable escala. Los activos suman. Los pasivos restan. La educación financiera enseña. El capital se multiplica. El rendimiento mejora. El flujo de efectivo manda. La inversión construye. La diversificación protege. El interés compuesto crece. Los fondos indexados diversifican. Los bienes raíces producen. La inflación presiona. El crédito suma. La deuda de consumo limita. El negocio escalable lidera. Los activos generan. Los pasivos consumen. La educación financiera guía. El capital avanza. El rendimiento importa. El flujo de efectivo crece. La inversión gana. La diversificación reduce riesgo. El interés compuesto recompensa. Los fondos indexados funcionan.
Los bienes raíces sostienen. La inflación castiga. El crédito debe usarse bien. La deuda de consumo debilita. El negocio escalable multiplica. Los activos fortalecen. Los pasivos frenan. La educación financiera despierta. El capital se expande. El rendimiento crece. El flujo de efectivo sostiene. La inversión avanza. La diversificación protege. El interés compuesto acelera. Los fondos indexados ayudan. Los bienes raíces estabilizan. La inflación exige acción. El crédito impulsa. La deuda de consumo destruye. El negocio escalable domina. Los activos crean. Los pasivos restan. La educación financiera enseña. El capital crece. Mi abuelo resumía así: el patrimonio se construye con activos, flujo de efectivo, inversión constante y el poder del interés compuesto evitando deuda de consumo. Dominio total del dinero y expansión del patrimonio del abuelo. Mi abuelo decía que dominar el dinero es controlar activos que generen flujo de efectivo constante. La educación financiera convierte el capital en inversión con alto rendimiento. El interés compuesto multiplica patrimonio cuando reinviertes cada flujo de efectivo. La inflación obliga a proteger el capital en activos productivos. La deuda de consumo destruye la expansión financiera. El crédito inteligente permite adquirir activos que aumentan el flujo de efectivo. Un negocio escalable transforma ideas en ingresos constantes. La diversificación protege el patrimonio ante crisis. Los fondos indexados permiten crecimiento estable del capital. Los bienes raíces generan flujo de efectivo y seguridad financiera. La educación financiera mejora decisiones de inversión. El capital crece cuando se mueve. El flujo de efectivo sostiene el sistema. El rendimiento se construye con disciplina. La diversificación reduce el riesgo. El interés compuesto acelera crecimiento. La inflación castiga el dinero inmóvil. El crédito mal usado crea pasivos. La deuda de consumo limita oportunidades. Un negocio escalable multiplica resultados. Los activos generan ingresos. Los pasivos consumen dinero. La educación financiera guía decisiones. El capital necesita estrategia.
El rendimiento depende de constancia. El flujo de efectivo da estabilidad. La inversión construye riqueza. La diversificación protege el dinero. El interés compuesto trabaja constantemente. Los fondos indexados facilitan inversión. Los bienes raíces generan estabilidad. La inflación exige acción. El crédito debe ser estratégico. La deuda de consumo debilita. El negocio escalable crece. Los activos se acumulan. Los pasivos se eliminan. La educación financiera transforma. El capital crece. El rendimiento aumenta. El flujo de efectivo fluye. La inversión avanza. La diversificación equilibra. El interés compuesto multiplica. Los fondos indexados ayudan. Los bienes raíces fortalecen. La inflación reduce. El crédito impulsa. La deuda de consumo destruye. El negocio escalable escala. Los activos suman. Los pasivos restan. La educación financiera enseña. El capital se multiplica. El rendimiento mejora. El flujo de efectivo manda. La inversión construye. La diversificación protege. El interés compuesto crece. Los fondos indexados diversifican. Los bienes raíces producen. La inflación presiona. El crédito suma. La deuda de consumo limita. El negocio escalable lidera. Los activos generan. Los pasivos consumen. La educación financiera guía. El capital avanza. El rendimiento importa. El flujo de efectivo crece. La inversión gana. La diversificación reduce riesgo. El interés compuesto recompensa. Los fondos indexados funcionan. Los bienes raíces sostienen. La inflación castiga. El crédito debe usarse bien. La deuda de consumo debilita. El negocio escalable multiplica. Los activos fortalecen. Los pasivos frenan.
La educación financiera despierta. El capital se expande. El rendimiento crece. El flujo de efectivo sostiene. La inversión avanza. La diversificación protege. El interés compuesto acelera. Los fondos indexados ayudan. Los bienes raíces estabilizan. La inflación exige acción. El crédito impulsa. La deuda de consumo destruye. El negocio escalable domina. Los activos crean. Los pasivos restan. La educación financiera enseña. El capital crece. Mi abuelo decía que dominar el dinero es simple: activos que generen flujo de efectivo, inversión constante, interés compuesto y cero deuda de consumo. Libertad financiera y legado del abuelo. Mi abuelo decía que la libertad financiera nace cuando tus activos generan flujo de efectivo constante. La educación financiera convierte el capital en inversión que construye patrimonio. El interés compuesto multiplica riqueza cuando reinviertes cada flujo de efectivo. La inflación obliga a proteger el capital en activos productivos. La deuda de consumo destruye la base del patrimonio. El crédito inteligente permite expandir activos con mayor rendimiento. Un negocio escalable transforma ideas en ingresos constantes. La diversificación protege el patrimonio ante incertidumbre. Los fondos indexados permiten crecimiento disciplinado del capital. Los bienes raíces generan flujo de efectivo y estabilidad financiera. La educación financiera mejora decisiones de inversión. El capital crece cuando se reinvierte. El flujo de efectivo sostiene tu vida. El rendimiento se construye con paciencia. La diversificación reduce riesgo. El interés compuesto acelera riqueza. La inflación castiga el dinero sin invertir. El crédito mal usado crea pasivos. La deuda de consumo limita libertad. Un negocio escalable multiplica ingresos. Los activos generan riqueza. Los pasivos consumen dinero. La educación financiera guía decisiones. El capital necesita estrategia. El rendimiento depende de disciplina. El flujo de efectivo da independencia. La inversión construye legado. La diversificación protege el dinero. El interés compuesto trabaja en silencio. Los fondos indexados facilitan crecimiento. Los bienes raíces fortalecen patrimonio.
La inflación exige acción. El crédito debe ser estratégico. La deuda de consumo debilita. El negocio escalable crece. Los activos se acumulan. Los pasivos se eliminan. La educación financiera transforma. El capital crece. El rendimiento aumenta. El flujo de efectivo fluye. La inversión avanza. La diversificación equilibra. El interés compuesto multiplica. Los fondos indexados ayudan. Los bienes raíces generan ingresos. La inflación reduce poder adquisitivo. El crédito impulsa crecimiento. La deuda de consumo destruye riqueza. El negocio escalable escala. Los activos suman. Los pasivos restan. La educación financiera enseña. El capital se multiplica. El rendimiento mejora. El flujo de efectivo manda. La inversión construye. La diversificación protege. El interés compuesto crece. Los fondos indexados diversifican. Los bienes raíces producen. La inflación presiona. El crédito suma. La deuda de consumo limita. El negocio escalable lidera. Los activos generan. Los pasivos consumen. La educación financiera guía. El capital avanza. El rendimiento importa. El flujo de efectivo crece. La inversión gana. La diversificación reduce riesgo. El interés compuesto recompensa. Los fondos indexados funcionan. Los bienes raíces sostienen. La inflación castiga. El crédito debe usarse bien. La deuda de consumo debilita. El negocio escalable multiplica. Los activos fortalecen. Los pasivos frenan. La educación financiera despierta. El capital se expande. El rendimiento crece. El flujo de efectivo sostiene. La inversión avanza. La diversificación protege. El interés compuesto acelera.
Los fondos indexados ayudan. Los bienes raíces se estabilizan. La inflación exige inversión. El crédito impulsa. La deuda de consumo destruye. El negocio escalable domina. Los activos crean. Los pasivos restan. La educación financiera enseña. El capital crece. Mi abuelo lo dejó claro: crea activos, elimina pasivos, protege tu flujo de efectivo y deja que el interés compuesto construya tu patrimonio.